perfecto que tenemos, pero bueno, son gajes del oficio que vamos aprendiendo, ¿no? Nos quedamos sin internet, así que hoy estamos con otra internet del sistema, así que bueno. Eh, para, Paraguay vive un momento decisivo mientras el gobierno defiende sus indicadores económicos y habla de estabilidad. Una parte importante de la ciudadanía reclama respuestas frente al costo de vida, la inseguridad, el empleo y el funcionamiento de las instituciones. Para analizar este complejo escenario nos acompaña una de las voces con mayor experiencia en la administración del Estado paraguayo. Fue diputado nacional, ministro del Interior, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia y protagonista de importantes momentos de la política paraguaya. Hoy nos acompaña el doctor Juan Ernesto Villamayor, con quien vamos a conversar sin filtros sobre la realidad política, económica y social del Paraguay y el liderazgo del presidente Santiago Peña, el papel de la oposición y los desafíos de la seguridad, la lucha contra la corrupción y el futuro de la democracia paraguaya. Buenas tardes, doctor Villamayor. Lo saluda Fernando Aguinaga y es un honor tenerlo entre nosotros en este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un cordial saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, ¿cómo definiría el momento actual político que vive el Paraguay? ¿Hay una estabilidad o hay crisis silenciosa hoy en el Paraguay? No, a ver, Paraguay vive estabilidad hace muchos años. O sea, tampoco la estabilidad es una creación de este gobierno. La estabilidad, como no puede ser de ningún gobierno. O sea, la estabilidad es algo que se conquista y es un proceso. Es un proceso de larga data. Paraguay tiene una estabilidad económica, macrofinanciera importante, que se empezó a construir allá por el año 2000 y a hoy continúa. O sea, ningún gobierno en realidad tocó sustancialmente esto. Desde el gobierno de Nicanor Duarte Fruto, prácticamente donde se recomponen las finanzas públicas hasta el día de hoy, hay un comportamiento, un tratamiento a la economía que no entra en debate y no entra en discusión prácticamente con ningún partido político. Sí tenemos una crisis fiscal, que es una cosa distinta. Paraguay no tiene crisis económica, Paraguay tiene crisis fiscal. Es decir, aquello que nosotros explicamos ante la opinión pública internacional de los impuestos extremadamente bajos, no se sostienen con el transcurso del tiempo para prestar los servicios que la ciudadanía reclama. Entonces, en este momento, habiendo obtenido grado de inversión, Paraguay no tiene condiciones eficientes con la recaudación, con esta presión tributaria para pagar a los proveedores del Estado. Y ahí están las vialeras, allí están los laboratorios que proveen medicamentos, es decir, los servicios públicos se van resintiendo sistemáticamente. Y eso es lo que marca la toma de razón por parte de la ciudadanía de decir, aunque ustedes digan, le dicen a los políticos, que estamos sustancialmente mejor, esa mejoría no llega a la población porque los servicios no se pueden prestar en atención a que no hay recaudación. El problema pasa por allí. Y esto es una crisis fiscal que debe tener una respuesta. Lo que no puede seguir mintiéndose sobre la crisis fiscal y ocultando los datos. De hecho, y no digo, esto no lo digo yo, la misión del Fondo Monetario Internacional, que acaba de terminar la República del Paraguay, le dijo al gobierno, señores, tienen que mostrar los datos y tienen que sincerarlos. Es decir, le dijo al presidente de la República, ustedes están mintiendo. Entonces, en economía hay que ser claro. Las cosas tienen que colocarse en su justa dimensión, hay que decir con precisión qué se debe, cuánto se debe, a quién se debe, y entonces tenemos oportunidad entre todos de hacer el sacrificio. Pero es muy difícil hacer el sacrificio si los datos son falsos. Según su opinión y como un hombre de la política durante años allá en la República Hermana del Paraguay, cuál es la evaluación que hace de la gestión del presidente Santiago Peña y cuáles serían sus principales fortalezas y las debilidades? A ver, nosotros parcialmente hemos ido girando de una política de principios a una política de negocios.
Es decir, en este momento lo que se instala todos los días ante la opinión pública son los negocios encubiertos que se realizan con el privilegio del Estado. Y eso no es bueno para la salud del país. Eso es absolutamente nocivo. El presidente Peña no ejerce el poder. Eso es absolutamente claro. No creo que haya nadie en la República del Paraguay que diga que el presidente Peña ejerce el poder. El poder lo ejerce el señor Cartes. Y el presidente Peña administra algunas cuestiones y esas cuestiones conducen invariablemente a denuncias que se producen en los medios de comunicación sobre negociados en el sector público. Es decir, todo eso va debilitando o va generando más molestia en la gente y eso debilita también el sistema democrático. Al final, la democracia tiene que representar un estado de satisfacción y ese estado de satisfacción hoy no existe si no se pueden prestar servicios básicos y si los recursos del Estado se destinan a negocios particulares. ¿Qué nivel, yéndome a ese punto y voy a ser un poco más incisivo, es qué nivel de influencia mantiene el expresidente Horacio Cartes en las decisiones del gobierno actual del presidente Peña? El 100%. 100%, caramba. O sea, tenemos, digamos, un títere de presidente en este momento. Lo digo yo, me hago cargo de lo que estoy hablando, ¿eh? No, está bien, pero acá los medios de comunicación le dicen santítere. O sea, qué buena eso, qué buena. Eso no tiene ninguna, eso no es ninguna sorpresa. Okay. O sea, acá estamos acostumbrados a eso. No hace falta hacerse cargo, eso no te quiero decir. No, está bien. No, yo para no, digamos, queremos tener una entrevista y por el respeto que le tengo a usted y la consideración, no quería tampoco exponerlo en ese tema, pero yo le dije, o sea, por lo que usted me comenta, es un títere, entonces. En algún momento alguien habló al principio de su gobierno, qué lindo sería un peñismo sin Cartes, alguien lo dijo. Y bueno, el peñismo no existe. O sea, el peñismo no tiene un solo voto en ninguna parte. El peñismo no tiene un concejal municipal en ningún distrito de la República del Paraguay. El único que tiene todo ese poder electoral es el cartismo. O sea, digamos, Honor Colorado es lo que gobierna hoy y el nombre es, digamos, es Horacio Cartes el que gobierna en este momento la República Hermana del Paraguay, en pocas palabras. Claro, sin ninguna duda es el que gobierna, de modo tal que también hay que entender que los aciertos pueden ser parte del mérito suyo, pero los errores también son su responsabilidad. Es decir, lo que no se puede es tener el gobierno y decir, tomar el resultado de la gestión con beneficio de inventario. Decir solamente lo que a mí me conviene, lo que salió bien, es mérito mío y lo que sale mal es culpa de Peña. Porque yo ya veo que ese es el discurso que vamos a escuchar a partir de fin de este año. ¿Existe hoy una verdadera independencia entre los poderes del Estado o usted percibe que existe una excesiva concentración de poder? Hay una excesiva concentración de poder. Se produjo hace algunos días una reunión secreta entre ministros de la Corte y el presidente Peña, y donde participó el señor Cartes. Entonces, cuando se produce esto en secreto, después salen con la explicación de que estaban discutiendo el presupuesto. La gente queda realmente incómoda porque se pone en tela de juicio o se siembran dudas sobre la independencia del Poder Judicial. Nosotros hemos construido instituciones como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que tenían como finalidad despolitizar el sistema de control del comportamiento de los jueces y el sistema de elección de magistrados. Y se le dio oportunidad y participación a la universidad, se le dio oportunidad de participación a los gremios profesionales, que son normalmente las víctimas de los procesos judiciales. Bueno, el gremio profesional tiene que participar y el sector político se tiró sobre ambos estamentos, se arrojó sobre la universidad y se arrojó sobre los gremios. Y hoy las elecciones internas de los gremios están marcadas por tendencias políticas partidarias. Entonces, lo que se trató de construir como independencia se convirtió en otra dependencia. Y ahí van acaparando la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Que es una dependencia del poder actual,
El Poder Judicial con estas reuniones que llaman a duda, con decisiones que la gente objeta, pero que favorecen al poder, las decisiones del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que tienden a avalar todo lo que se hace, ¿verdad? De modo tal que sea inexpugnable el sistema o que no se pueda enjuiciar a los magistrados, aunque actúen mal siempre y cuando la decisión judicial sea en favor del poder. Es decir, todo esto debilita el sistema, todo esto debilita la democracia. Y todo esto habla de un copamiento del poder que tiene una vía democrática de solución, pero requiere justamente liderazgos perfectamente constituidos para poder decir, señores, nosotros vamos a cambiar esto. Y una política de Estado que cambie esto y que devuelva a la Constitución la fortaleza que originalmente tuvo. Usted como fue ministro del Interior en materia de seguridad, ¿cómo evalúa la lucha actual contra el crimen organizado y el narcotráfico? Bueno, el crimen organizado y el narcotráfico en cualquier parte del mundo, en cualquiera, tienen una ventaja considerable y hace falta una fuerte institucionalidad para poder combatir esto. Necesitamos cooperación porque el crimen internacional naturalmente no reconoce fronteras y la actuación de los servicios de seguridad sí reconocen fronteras. Pero necesitamos además una depuración de los cuerpos policiales. Y esa depuración pasaba por la mayor injerencia de la autoridad política en el marco de los tribunales. Ese es un proyecto que yo planteé y que el cartismo se encargó de echar por la borda. Es decir, no se va a aprobar esto. De modo tal que hoy el policía es juez del mismo policía. Okay. Y si usted me dice a mí que el policía le va a juzgar al policía, entonces es muy posible que la policía no sea juzgada. Entonces los comportamientos van debilitando la fuerza de la autoridad para poder combatir el crimen. Y aparecen los casos donde distintos policías han sido procesados posteriormente por la fiscalía por haberse encontrado vínculos con el crimen organizado. Pero esas cuestiones tenían que resolverse internamente y no se pudieron resolver internamente. Es decir, los tribunales policiales fracasaron justamente por estar compuestos exclusivamente por policías. Doctor Villamayor, ¿usted cree que la policía necesita en este momento una reforma urgente? Bueno, la reforma urgente la presentamos en la administración anterior y fue rechazada por la oposición y por el cartismo. Estamos hablando del gobierno de Mario Abdo Benítez, del licenciado Mario Abdo Benítez. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, nosotros presentamos un proyecto de ley que buscaba llevar la policía a mejor calidad de funcionamiento. Y eso implica la presencia de la fuerza política, ¿verdad? Porque la fuerza política es mucho más transparente en esto, tiene que rendir cuentas siempre. La policía no necesariamente rinde cuentas, pero el poder político sí rinde en los tribunales de calificación y en el juzgamiento de el comportamiento de los policías. Y eso fue de cuajo rechazado. Es decir, no queremos que esto suceda. Y otra cosa es la amenaza a la carrera que también se busca evitar. Es decir, yo no alcanzo a comprender por qué razón, si un policía de menor rango asume un cargo que corresponde a un rango mayor, todos los que corresponden a rangos superiores tienen que pasar a retiros. Ese es un comportamiento militar, ese no es un comportamiento policial. Y muchas veces con ese mecanismo se consigue que policías buenos, o mejores incluso, pasen a retiro. Se los quitan sencillamente nombrando por el comandante de la policía a un policía de menor rango en un cargo superior, en forma transitoria hasta que se le dé el ascenso. Ese es un recurso que se emplea cotidianamente. Es decir, el final de la carrera policial en la estructura actual depende pura y exclusivamente del comandante de la policía. Entonces, sí, si todos dependemos del comandante, todos tenemos que hacer mano a la visera y a su orden. Y lo que usted diga vamos a tener que hacer porque si no se acabó la carrera. Eso es lo que había que evitar dentro del sistema. Pero bueno, oposición y cartismo se pusieron de acuerdo para tirarlo por la borda. Pero ahí me lleva a una pregunta.
¿Cómo evalúa entonces usted la calidad de la democracia paraguaya en la actualidad? A ver, la democracia es algo que se va construyendo. Nosotros somos muy entusiastas en todo lo que hacemos. Cuando empezamos el proceso de integración, nos sorprendimos de lo rápido que habíamos, en muy pocas horas, superado un trabajo que a la Unión Europea le costó 10 años. Pero hoy resulta que nuestro proceso de integración es infinitamente inferior en cantidad y en calidad, en volumen, a el de la Unión Europea. Entonces, esa aceleración del principio no necesariamente se refleja en condiciones sostenibles a lo largo del tiempo. Nosotros abrimos la compuerta después de dictadura, de haber sufrido dictadura casi desde nuestra independencia hasta fin del año 89. Hasta el año 89, hasta febrero del 89. Bueno, hemos sufrido dictadura en forma sistemática. Nosotros no tenemos gobiernos democráticos intermedios. Nosotros tenemos dictadura y tenemos un fenómeno un tanto más complicado. Los partidos políticos han apoyado dictaduras, siempre. O sea, no hay partido político tradicional que diga, yo nunca estuve con la dictadura. Siempre han apoyado dictaduras. Y sin embargo son los que se sostienen. De hecho, si nosotros miramos nuestra historia, vemos que nuestros héroes máximos son dictadores. No son precisamente demócratas. Son dictadores. Es decir, la independencia se construyó sobre dictaduras. Entonces, ¿cómo evaluamos el proceso democrático? Bueno, como un proceso de construcción. Tenemos que ir avanzando. El hecho de señalar las falencias implica solamente la necesidad de corregir. No implica de ningún modo una insatisfacción absoluta que lleva a decir esto fracasó. No, no fracasó. Tenemos que mejorarlo y hay que trabajar para mejorarlo y denunciar lo que está mal y luchar para mejorarlo es parte de ese proceso. ¿Y qué rol en todo ese proceso de construcción continua y permanente de lo que es la democracia, qué rol debería desempeñar la oposición para poder fortalecer este sistema democrático? Yo creo que la oposición, lo primero que tiene que ser es oposición. Es decir, vos estás colocando algo por delante y a mí me parece muy importante la definición de las cosas. Una oposición que es funcional no es oposición. Entonces, a mí me cuesta mucho explicar roles u opositores o de disidencia interna del Partido Colorado cuando se pasa denunciando, por ejemplo, en el caso de la interna del Partido Colorado, cuando se pasan denunciando las arbitrariedades que se cometen del gobierno y termina la elección y dice hay que votar por el arbitrario. Eso para mí tiene muy poco sentido. Es decir, cuando yo tengo un divorcio entre lo que manifiesto, entre lo que me comprometo, entre lo que denuncio y lo que voy a hacer al día siguiente, entonces pierdo autoridad. En este momento hay un esfuerzo dentro de la oposición. La disidencia colorada no existe, no es disidencia, ¿verdad? Hay candidatos buenos y mejores dentro del Partido Colorado. Hay por lo menos 3 candidatos peleando por ser presidente de la República o 4, que pueden ser buenos o mejores, pueden tener buenas ideas o mejores ideas, pueden tener buenos proyectos o mejores proyectos, pero disidente no es ninguno. Y históricamente en el Partido Colorado la disidencia ganó siempre, pero tiene que cumplir una razón, tiene que tener una razón fundamental, ser disidencia. Y hoy este grupo que se autodenomina disidente, que son 3 movimientos distintos que se autodenominan disidentes, no son disidencia. O sea, no reúnen la característica esencial. Es como decirle, mire, la oposición tiene mucha gente que es efectivamente opositora, pero tiene también mucha gente invisionada que no es opositora. Entonces tienen un conflicto al interior de la misma oposición, que no pueden resolver porque la misma justicia les impide hacer. Doctor Villamayor, ¿y cuál cree que será el principal desafío político, económico y social que enfrenta el Paraguay para los próximos años? Y en primer lugar lo que hay que hacer es mantener, más allá de esta disputa que podemos tener en términos políticos, lo que hay que mantener es la economía, la macroeconomía en general, hay que mantenerla
dentro de las condiciones actuales. Y tenemos que llegar a pactos, tenemos que pactar soluciones. Es decir, no nos podemos pelear con las cosas de comer. Lo que tiene como finalidad prestar servicios a la población tiene que ser parte de un acuerdo y decir, señores, esto no lo vamos a discutir. Y salir de la crisis fiscal es algo que tampoco debería discutirse. Tendríamos que acordar procedimientos de mayor control, procedimientos de mayor transparencia y garantizar que el producido por el paquete impositivo que eventualmente se tenga que tratar en el futuro y el actual se destina con exclusividad a determinados. Y hay que poder transparentar y mostrar esto, porque si lo único que hace el grupo político en el poder es nombrar operadores políticos todos los días y han llegado a no sé cuántos miles de funcionarios colocándolos dentro del Congreso o dentro de las municipalidades, es decir, porque estamos repartiendo cargos entre clientela política, entonces la gente naturalmente tiene derecho a decir, pero ¿por qué me piden a mí que yo vuelva a sacrificar mi impuesto para que ustedes estén solamente nombrando a sus amigotes? Entonces tiene poco sentido. Tenemos que tomar decisiones de fondo. Y eso es una materia de responsabilidad política. No se puede ser irresponsable en la victoria. Y nosotros tenemos gente que ya predice que va a ganar las elecciones y además apunta a la irresponsabilidad. Doctor Villamayor, ¿usted es optimista sobre el futuro del Paraguay? Absolutamente. ¿Y qué mensaje le daría a los jóvenes que muchas veces sienten incertidumbre sobre el país que van a heredar? Y todos tenemos esa cuota de incertidumbre. El futuro no está escrito. Eso es algo... O sea que hay una definición que daba el padre Quiles, Ismael Quiles, en la Universidad de El Salvador, sacerdote jesuita, y decía, el presente es el momento en que el futuro se hace pasado. Y yo dije, ¿sabe caramba? Pero qué linda definición. El presente es el instante o el momento en que el futuro se hace pasado. Y una vez que me convenció de eso, el padre Quiles dijo, no señor, eso está absolutamente, es una fórmula errada. El presente es el momento en que el pasado se hace futuro, porque el futuro no está escrito. Es decir, no puede convertirse, no puedo traer algo no hecho. Lo que tengo que hacer es convertirlo. Entonces, el pasado que sí está hecho, yo tengo que convertirlo en futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Mirar la historia, mirar la experiencia, ver los errores, ver los aciertos y convertirlos en futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, y trabajarlo, levantar la mano, no pensar que todo es responsabilidad de los otros, es responsabilidad nuestra, somos nosotros quienes tenemos que luchar, son los jóvenes los que tienen que tomar la bandera y tienen que tomar compromiso y no pensar siempre que es la clase política la única responsable de todo, porque la clase política somos todos, los que toman decisiones y los que no se animan a bajar a la arena para tomar las decisiones. Doctor Villamayor, muchísimas gracias por haber salido en este programa en Zona Libre, el mayor de los éxitos y siempre a disposición desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, para cuando usted disponga. Muchísimas gracias, son muy amables, un cordial saludo para toda la audiencia y el mejor de los destinos para todo este continente. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Villamayor, Ernesto Villamayor, ex ministro del Interior, ex diputado y también un político connotado de la República Hermana del Paraguay. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro próximo invitado. Ahora tenemos internet propio, así que vamos a una pausa y volvemos.